La semana 70 de Daniel. Daniel 9, parte 2. Compilación de comentarios proféticos hecha por Getan. El cumplimiento de la primera parte de esta increíble profecía nos inspira fe en que el resto de la misma se cumplirá con la misma exactitud. Como se puede advertir, queda todavía en suspenso una hebdómada o semana de 7 años. El versículo 24 habla de 70 semanas para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Sin embargo, los versículos 25 y 26, que predicen el año de la muerte de Cristo, dan cuenta de 69 semanas. ¿Qué sucede con la última semana y cuándo se produce? No cabe duda que no se cumplió 7 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo, puesto que no ha habido una era de justicia perdurable, ni tampoco se ha sellado, ni se ha cumplido la visión y la profecía. Como veremos, la última hebdómada o semana de años da comienzo cuando el anticristo confirma el pacto con muchos por un septenio. Esa es ni más ni menos la última semana, es decir, los últimos 7 años. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Apocalipsis 16:1 dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y confirmará, dice Daniel 9:27. El sujeto de ese verbo tiene que ser un sustantivo mencionado anteriormente. ¿Cuál es ese sustantivo? El antecedente que precede inmediatamente a este pronombre él es el príncipe que ha de venir. Él confirmará. Así que cuando habla del príncipe que ha de venir, se está refiriendo al anticristo. Hará el pacto por 7 años. Prometerá 7 años y habrá libertad de culto. Reconstruirán el templo y todo lo demás. Es el mismo príncipe que hemos estado estudiando, del que hablan esas profecías cumplidas y que hemos estado leyendo en Daniel 7 y en Daniel 8. Esta otra semana nos sigue a las anteriores 69 semanas en orden cronológico. Esta es la semana que aún está en el futuro, y este hombre se llama en Apocalipsis 13 la bestia. Muchos estudiosos creen que Israel increíblemente lo aceptará como su Mesías, pero en medio de la semana de años, él hará romper su pacto, detendrá los servicios religiosos en el templo y colocará una imagen de él mismo, según dice Apocalipsis 13. Israel y el mundo de repente se darán cuenta de que este no es el milenio. De hecho, será la gran tribulación, y solo el regreso de Cristo detendrá esta época de terror. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15 dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Marcos 13, versículos 14 y 19. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Es de suponer que ese pacto cumple un papel crucial en los acontecimientos del tiempo del fin, al permitir la reanudación de los cultos en el templo judío, con todos los correspondientes sacrificios de animales que exige la ley religiosa judía. Eso lo podemos deducir porque en el momento en que se quiebra el pacto a la mitad de los 7 años, se pone fin al sacrificio y a la ofrenda. En el momento de la redacción de este libro, el templo no existe y por ende tampoco el sacrificio. Pero según este y otros pasajes proféticos de la Biblia, sí se construirá un templo. Al romperse este pacto, el pasaje dice crípticamente que con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador. En uno de los siguientes capítulos de Daniel se alude a la abominación desoladora, una suerte de ídolo que se instala en el templo. Seguidamente se obliga a los países del mundo a adorar dicho ídolo.
Naturalmente no se trata de un ídolo cualquiera. Todavía desconocemos muchos aspectos del mismo, pero ahondaremos más en ello en el capítulo 11. Todo esto va a suceder hasta que venga la consumación, el mismo fin, cuando los pavorosos juicios de Dios se viertan sobre el desolador, las plagas de la ira de Dios y Armagedón, como está confirmado en Apocalipsis 16:1. Hablando de la última semana de 7 años en términos de años judíos de 360 días, tenemos 2520 días. Los primeros 3 años y medio serían 1260 días y los otros 3 años y medio 1260 días. Durante los primeros 3 años y medio el sacrificio comenzará sobre un templo que habrá sido reconstruido precisamente al principio de estos 3 años y medio. Y a la mitad de esta semana, después de los primeros 1260 días, el anticristo hará cesar el sacrificio, según Daniel 9, Daniel 8 y 2 a Tesalonicenses. También pondrá la abominación desoladora y la marca de la bestia, según Daniel 11, Mateo 24 y Apocalipsis 13, comenzando la gran tribulación, como afirma Mateo 24, Daniel 12 y Apocalipsis 8. Y con el grandioso regreso de Jesús, 1260 días después, según Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 11, Daniel 7, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. Cuando se derrame la consumación, seguramente se cumplirán las siguientes estipulaciones de Daniel 9:24: terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Jesús murió por nuestros pecados al final de la 69ª semana. Gracias a ello fuimos redimidos. Posteriormente, una vez transcurrida la 70ª semana, se pondrá fin a la prevaricación instaurada por el régimen del anticristo en Jerusalén y en el templo. Se iniciará una era de justicia perdurable y se establecerá el reino de Dios en la tierra después de la segunda venida de Cristo, la cual se produce al final del 7º año del régimen del anticristo. La visión y la profecía se cumplirán y se sellarán, y Jesús será ungido Rey de toda la tierra. Daniel 2:44 afirma: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Otras observaciones y posibles interpretaciones. Cuando el anticristo suprima todas las religiones menos la suya, políticamente parecerá lógico, razonable y oportuno unir al mundo y hacer la paz mundial desde el punto de vista carnal del hombre y también del diablo. De manera que la mayor parte del mundo estará de acuerdo con él, como afirma Apocalipsis 13. Una idea genial. Por fin resolviste los conflictos de entre todas las religiones que desde hace miles de años se pelean y contienden entre sí despedazando al mundo. Solo tuviste que acabar con todas y establecer una religión mundial única. Es lo que Arnold Toynbee y una serie de historiadores muy famosos siempre dijeron, que nunca podrían unir al mundo entero bajo un gobierno a menos que hubiera una sola religión. Así que, en un intento de unirlos a todos de sopetón, este príncipe anticristo rompe el pacto que él mismo ha hecho y dice: ¡basta ya! Está hasta la coronilla de todas sus disputas. Rompe el pacto, elimina todos los cultos, impone su propia imagen en el templo judío recién reconstruido de Jerusalén y les dice: ahora adórenme a mí, ríndanme culto. No tendremos sino una religión. Aquí la tienen. Finalmente, el diablo consigue lo que siempre había querido: que el mundo entero lo adore a él como su Dios, el Dios de este mundo, dice 2 Corintios 4. Al anticristo se le conoce como el príncipe del pacto, ya que es él quien lo confirma y también quien lo rompe. Jesús lo expresa muy claramente en Mateo 24, del 15 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
originando entonces la gran tribulación, los últimos 3 años y medio del pacto quebrantado. Al final de los primeros 3 años y medio, cuando lo quebranta, implantando la abominación desoladora o su imagen en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, reconstruido unos años antes. ¿Eso quiere decir que Jesús viene pronto? Ahora bien, algunos sostienen que Jesús vendrá antes y que se llevará a la iglesia para que no tenga que sufrir la tribulación. Pero esa afirmación no se fundamenta en ningún dato específico o escritura de la Biblia. El versículo 29 de Mateo 24 dice claramente: inmediatamente después de la tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que vendrá a rescatar a los suyos en el rapto. Mateo 24, 31. Hechos 1:11, 1 Corintios 15, 52, 1 Tesalonicenses 4 y Apocalipsis 14 también confirman el mismo hecho. Ahí está el orden cronológico de los sucesos, de forma tan sencilla que cualquier niño podría leerlo. Se nos dice en muchos pasajes la duración exacta de la gran tribulación, 3 años y medio. Numerosos pasajes a lo largo de la Biblia indican lo mismo y explican de muchos modos cuánto durará la tribulación. Empezará en medio del pacto de los 7 años, dice Daniel 9:27, dejando entonces 3 años y medio. Por otra parte, en Daniel 7:25 y en Daniel 12:7, dicen que será por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, medio año, o sea, 3 años y medio. También se dice de 42 meses en Apocalipsis 13:5, que equivalen a 3 años y medio. Y por último se habla de 1260 días en Apocalipsis 12:6, que son 3 años y medio. Todos afirmando lo mismo, que la gran tribulación o persecución que desencadenará el anticristo contra todas las religiones durará exactamente 3 años y medio. Dios lo dijo tan explícitamente y lo contó de tantas maneras diferentes que nadie podría malinterpretarlo, entenderlo mal o calcularlo erróneamente, como pretenden algunos de estos intérpretes de la Biblia. El anticristo es este príncipe del pacto del que se habla en Daniel 8, 9, 11, 12, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13. Y precisamente cuando intente abolir todas las religiones, comenzarán sus verdaderos trastornos. Ya de por sí tiene bastante con enfrentarse a los judíos, a los árabes y a los cristianos. Pero en este caso se pasa ligeramente de la raya. Al declararse Dios, tiene que pelear también contra Dios, y eso ya es el colmo. Al hacer esto, se echa gran parte del mundo en contra suya. En lugar de unirlo, lo que evidentemente causa es infinidad de problemas. Se ve envuelto en guerra tras guerra, según Daniel 11, intentando reprimir todas las rebeliones religiosas del mundo entero, dando lugar a los 3 años y medio de la gran tribulación, tratando de exterminar a todas las religiones, incluyendo el cristianismo, según Apocalipsis 13:15. Compilado y editado por Gaetan de múltiples fuentes. Para más comunicación, escribir a gaetan.goye@gmail.com. Música compuesta por Derek y Brandon Fischer, bandcamp.com.